tardes, bienvenidas y bienvenidos al hilo informativo de Ariadna, este nuevo espacio que me hace muchísima ilusión estrenar con unos invitados de lujo y gracias a Alex que me da esta oportunidad para poder hacer unas tertulias diferentes, innovadoras. Nunca habréis escuchado o visto una tertulia informativa como esta, porque aquí vamos a analizar, a reflexionar sobre la actualidad desde la sabiduría más profunda, desde unas reflexiones que no estamos acostumbrados a tener ni a escuchar a través de los medios de comunicación. Nos encontramos en un momento crucial de la humanidad. Las almas que estamos aquí encarnadas tenemos una oportunidad y una responsabilidad impresionante para empezar a recordar lo que realmente somos y empezar a ponernos manos a la obra para co-crear una nueva humanidad con más consciencia, con más coherencia, conectada con su verdadera esencia y propósito. Hoy, como Fil de Ariadna introductorio, bueno, antes me presento, perdonad, que con el tiro y los nervios no me he presentado. Yo soy Ariadna, soy periodista especializada en temas conscienciales y agente de comunicación de profesionales y proyectos que están expandiendo conciencia, sabiduría y promueven autoconocimiento y autotransformación para co-crear esta nueva humanidad que está ya amaneciendo. Entonces, una vez presentada, vamos a empezar esta primera tertulia introductiva en la que vamos a poner sobre la mesa uno de los paradigmas más importantes ahora mismo en la actualidad, que estén o no saliendo en los medios de comunicación, son muy importantes que podamos visualizar, analizar, reflexionar, porque si empezáramos a cambiar la mirada y la vivencia de estos campos de la vida, las cosas realmente empezarían a cambiar. Vamos a presentar estos paradigmas con sus expertos que tenemos hoy de lujo aquí, que me hace muchísima ilusión compartir este primer programa con ellos. Empezaremos con Sergio Marina. Sergio es doctor en Ciencias de la Educación, experto en las bases de la sabiduría perenne y de la educación consciente, y también es escritor y divulgador. Sergio, gracias por estar aquí. También tenemos a la doctora Inma Nogués, experta en la constitución física y energética del ser humano. Es también presidenta de Merry Life, una asociación dedicada al autoconocimiento y a la autotransformación, también desde las bases de la sabiduría, la ciencia, la consciencia y la espiritualidad. Inma, hola, guapísima. Tendremos también con nosotros a Benjo Podlek. Benjo es psicólogo humanista transpersonal, es coach sistémico también y formador, divulgador y experto, sobre todo experto en la masculinidad consciente. Temazo. Ya lo tuvimos aquí, lo tuvo Alex aquí la semana pasada para hablar del tema y fue impresionante. Y querida Pilar Quiroga, Pilar es naturópata, experta en medicina tradicional china y también es muy experta, aunque a ella no le gusta que le llame experta, pero lo es, de las bases de la sabiduría perenne. Y da unas clases preciosas en Merry Life, en el mismo centro del cual Inma es presidenta, donde hace unas clases sobre los campos de la psicología de la sabiduría perenne, y una clase maravillosa que a mí me transformó la mirada de la vida sobre los procesos del alma. Dicho ya esto, presentados estos maravillosos expertos, empecemos por el primer campo que podemos abrir con Sergio, el campo de la educación. Sergio, ¿qué nos puedes decir hoy en día, cómo concebimos la educación y cómo realmente es desde las bases de la sabiduría? Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación, felicidades, enhorabuena de corazón por este primer programa y, por supuesto, darle el agradecimiento a Alex también y a los compañeros de mesa que hoy vamos a compartir largo y tendido, ¿no? Bueno, contento y feliz de que se pueda plantear esta temática que creo que es importante. De hecho, en los últimos años le he dedicado especial interés y especial cuidado, porque siempre he percibido que la educación juega un papel fundamental en la vida de los seres humanos. De hecho, si uno coge la historia en toda su globalidad, es decir, todas las etapas que el ser humano ha ido desarrollándose y construyendo, puede observar claramente que la educación que conocemos a día de hoy, una educación que se ha puesto al servicio del poder, al servicio
de la instrumentalización del sistema como una herramienta de adoctrinamiento, como una herramienta de generar pensamiento en las personas que piensan y actúen en una misma dirección, ¿no? Principalmente en el desarrollo del intelecto, es decir, en el plano sobre todo mental, concreto de la mente de los seres humanos, ¿no? Eso, pues bueno, si uno reflexiona claramente, podrá percibir que la educación, y se lo mira en sus propias carnes, sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito institucional académico, siempre ha llevado consigo mucho sufrimiento y mucho dolor, es decir, por parte del educador como transmisor, entre comillas, de conocimiento, y mucho dolor y sufrimiento para el educando, es decir, para el receptor de esa información. Entonces la pregunta es clara, es decir, ¿hay otro tipo de educación que contribuya a que el ser humano pueda crecer y pueda desarrollarse como siempre fue, holísticamente, es decir, desde una visión transpersonal, es decir, contemplando todas las dimensiones como ser humano? Y evidentemente que así fue. De hecho, en todas las tradiciones antiguas, en las escuelas de misterio, en las tradiciones helénicas, siempre la educación tuvo un papel muy activo. ¿Y en qué tuvo el papel activo? Principalmente en poner la conciencia al servicio de la educación. Es decir, percibir claramente que el ser humano no es un ser pensante únicamente, que tiene un par de patitas y un par de bracitos para moverse y ejecutar ciertas acciones, sino que hay una dimensión mucho más profunda. Hay un cuerpo físico, hay una dimensión energética, hay un ámbito mental y emocional y, sobre todo, hay una dimensión espiritual. ¿Para qué? Pues principalmente para ejercer la educación en todas las esferas de la vida, es decir, no reducir la educación al ámbito familiar y institucional, eso es quedarse corto, eso no tiene sentido, porque en cualquier contacto, en cualquier relación humana, ahí hay un proceso educativo, entendiendo la educación siempre desde la extracción, desde el sacar, en este caso, la mejor versión del ser humano, todo el potencial interno, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo de la educación consciente? Es plasmar la felicidad, plasmar todo el potencial humano en la cotidianidad. Esa es la educación verdadera, que siempre fue, insisto, pero es verdad que sobre todo a partir de la revolución industrial, donde ya se fija un ser humano basado en la competición, basado en el culto al tiempo, basado en la productividad, pues hemos orientado un modelo educativo forjado principalmente en el rendimiento. Y más allá de lo que realmente atesora el ser humano es todo ese potencial y, sobre todo, basarse principalmente en el conocimiento de nosotros mismos. Esa es la llave, evidentemente, transversal, no solo en educación, sino en todas las áreas de la vida. Por tanto, como decía Krishnamurti, la educación empieza educando al educador. Es decir, todos somos educadores y educandos en un momento dado, todos podemos atesorar y todos atesoramos, de hecho, esa sabiduría inherente e inmanente por nuestra condición espiritual y, por tanto, estamos siempre en disposición de ejercer ese papel de transmisores, pero a la vez de receptores, es decir, de sujetos activos y sujetos pasivos. Es decir, se acabó ya este concepto tradicional del que sabe y el que no sabe, el que transmite y el que recibe, y el pasivo y el activo siempre de una forma fija, ¿no? Es decir, estamos etiquetando seres humanos únicamente a veces por edad biológica, cuando la sabiduría álmico-espiritual nada tiene que ver con ningún componente biológico de edad madurativa, ni mucho menos. Esto es un tema de almas, esto es un tema espiritual y, evidentemente, cuando percibimos que en cada contacto entre dos seres humanos se puede crear una oportunidad para sacar y extraer todo ese potencial, pues lógicamente el concepto educativo cambia por completo. ¿Y en qué cambia? Pues en un acompañamiento mucho más respetuoso. Es decir, tenemos que tener, sea con nuestros hijos, sea con nuestros compañeros de trabajo, sea con nuestros amigos, siempre crear las condiciones para que todo ese potencial pueda florecer, percibiendo claramente que ese ser es exactamente igual que tú. Es un ser divino y eterno igual que tú. Y seguramente, permíteme el atrevimiento, igual un poco más sabio inherentemente e internamente más que tú. Sí, teniendo en cuenta, y según las bases de la sabiduría, ¿no?, que las almas que llegan normalmente están más evolucionadas o preparadas, ¿no?, y conectadas que sus generaciones anteriores. Dicho esto, Sergio, interesantísima esta visión profunda de la educación. ¿Cuáles son los valores inherentes de esta educación? Y, por supuesto, lo primero que deberíamos hacer son procesos de autoconocimiento, esto por parte del educador. Evidentemente, es decir, esta educación se basa en el amor.
El amor entendiendo no como emoción y sentimiento, el amor entendiendo como esa energía que todo lo abraza y que todo lo integra. Y cuando realmente hay amor, hay respeto. Y si hay respeto, hay libertad. Y en esta educación donde se pone el acento principalmente es en eso, en esos procesos de libertad, donde el miedo no tiene lugar. Es decir, lo que hay es un profundo respeto y una profunda admiración y acompañamiento a ese niño, a ese adolescente o a ese compañero de trabajo. Y eso requiere, evidentemente, un conocimiento de nosotros mismos. ¿Cómo voy a poder escuchar a un niño que demanda o tiene una necesidad concreta si yo ni tan siquiera soy capaz de escucharme lo más mínimo? ¿Cómo soy capaz yo de poder observar a un ser humano, dónde están sus atributos, dónde están sus capacidades, dónde están sus habilidades, dónde están sus dones, dónde están sus talentos, si yo ni tan siquiera ejerzo un proceso de observación lo más mínimo? ¿Cómo le voy a ayudar a ese niño a poder controlar su mundo emocional si yo ni tan siquiera soy capaz de gestionar un sentimiento o una emoción de ira o de rabia cuando llega? Es decir, todo evidentemente parte de uno mismo. Y por tanto la coherencia de vida, el ejemplo y la veracidad tiene que estar siempre presente, no solo evidentemente en la educación, pero es verdad que ahí se hace todavía más palpable, ¿verdad? Totalmente. De hecho, en el ámbito de la educación, ¿qué consecuencias estamos viendo hoy en día, ¿no? ¿Qué está sucediendo con los niños que aún están sometidos a este tipo de educación? Pues como decía Jung, al final seres que piensan y actúan en la misma dirección. Es decir, son moldes de seres humanos que al final actúan bajo automatismos predeterminados, condicionados y sin criterio y sin reflexión propia. Es decir, lo que debemos garantizar a los seres humanos es que tengan capacidad de reflexión. Pero esa capacidad de reflexión no es un proceso intelectual ni racional. Esa capacidad de reflexión e interiorización tiene que ver con los procesos superiores del ser humano. Es decir, con ese elemento de la mente superior y la mente abstracta. ¿Y cómo se potencia ese elemento de la mente superior? Pues precisamente apostando por elementos como son la creatividad, como son el arte, como es la introspección, como es el silencio. Todo eso es lo que hay que potenciar en los seres humanos y hay que crear las condiciones, los escenarios para que eso florezca. De hecho, fíjate que la cultura, por ejemplo, me viene ahora a la memoria la cultura esenia. En el primer septenio de vida los esenios únicamente observaban. En el primer septenio de vida, de 0 a 7 años, únicamente ejercían el papel de observación. Sabían que cuando una persona o un padre o un educador intervenía sin necesidad, ahí estaba poniendo un obstáculo. Y en esos 7 años de observación, ahí ya veían dónde estaban esos atributos, dónde estaban sus capacidades, dónde estaban sus talentos. Y entonces, en el segundo septenio de vida, lo que se hacía es orientar en base a esas peculiaridades, singularidades y atributos de cada ser humano, todos los medios para que todo eso pudiera florecer. Ese es el quid de la cuestión. Es decir, si hemos encarnado con un plan álmico espiritual, individual e intransferible, ¿por qué cuando llegamos aquí lo que deberíamos hacer es poner todos los medios a disposición para que ese ser humano pueda plasmarlo? Y ese plan divino es intransferible, no sirve para todos igual. Por tanto, tenemos que tener la suficiente humildad, también tenemos que tener el suficiente reconocimiento de que quizás ese ser que tenemos delante pues tiene una serie de atributos que no nos somos ni capaces de imaginar, ¿no? Sergio, ¿sabes si hay docentes ya que empiezan a tener esta visión? ¿Hay esperanza? Evidentemente que sí. Hay docentes, hay padres, hay proyectos conscientes empresariales, por ejemplo, este que estamos aquí compartiendo ahora mismo, donde realmente se apuesta por los valores principales del ser humano, por el atributo del ser humano. Es decir, ¿dónde está esa cualidad inherente en ti? Yo la observo, la veo y ayudo a que eso pueda florecer de alguna manera. Claro que lo está viendo. Cada vez hay padres, cada vez hay docentes que apuestan por ese tipo de educación mucho más respetuosa, mucho más amorosa y, sobre todo, poniendo el acento en ese gozo, en esa felicidad. Es decir, el objetivo principal del ser humano, no lo olvidemos nunca, cuando encarna, es plasmar la felicidad que llevamos interiormente. Imagínate el cambio radical que daría la humanidad si se empezara realmente a aplicar esta educación. O sea, realmente es como el paradigma más básico, ¿no? Sí, de hecho, al final los modelos sociales se construyen en base a la educación. Si tuviéramos el calado y reflexionáramos sobre la importancia que tiene todo esto, de hecho, esta mañana lo conversaba con una persona conocida y hablábamos de eso. Es decir, lo que hace el sistema
cuando llega al poder, es lo primero cambiar el modelo educativo. Fíjate, podrían hacer otras medidas sociales, pero saben que el modelo social se basa principalmente en el modelo educativo. Es decir, de qué manera podemos transformar de una forma, en este caso unidireccional, hacia el objetivo que tiene el sistema, pues doctrinando, porque esa es la educación. Al final, cuando únicamente es una transmisión de concepto y de intelecto, únicamente es doctrinar. De hecho, eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua cuando uno se acerca y pone educar. Es doctrinar, es enseñar. Pero eso se queda corto, porque nos olvidamos que el ser humano, como decíamos, tiene muchas dimensiones en sí mismo. Y el objetivo, insisto, de la educación es sacar ese potencial y ponerlo al servicio de la humanidad. Y cuando yo reconozco la divinidad que hay en ti y en mí, estoy en disposición de poner los medios y poner todas las condiciones adecuadas para que eso lo puedas plasmar. Y ahí sí que está la felicidad, ahí podemos plasmar ese gozo, porque educar tiene que ser un gozo. Evidentemente que hay momentos, como todo en la vida, donde hay más intensidad, donde hay menos intensidad, pero la educación no tiene por qué ser esto un campo de batalla donde salimos huyendo o nos acordamos de ese profesor, no sé, de matemáticas, ¿verdad? No debería de ser. Debería de ser un proceso interactivo entre un docente y entre un alumno, entre un padre y un hijo, donde a través de la observación, el respeto y el acompañamiento uno es capaz de crecer. Por tanto, hay que llevar mucho cuidado. Igual pasa en el trabajo, es decir, ese jefe que se proyecta constantemente en sus trabajadores. Y esa es la educación tradicional, es decir, mis angustias, mis miedos, mis anhelos, mis perspectivas de vida, ¿qué hacemos? Se las ponemos al educando. Tú, hijo mío, tienes que ser abogado, porque toda la familia, todo el transgeneracional viene de esa profesión. Bueno, y luego ese chaval que acaba estudiando Derecho a los 40 años, que es el denominador común de muchos de los mortales, entran en una profunda crisis existencial. Evidentemente, claro, porque empiezan a darse cuenta de que su vida no tiene sentido. Porque al final han construido la vida, pero no de ellos, sino la que le gustaría a los demás, a sus padres, a la sociedad o a quien responda, ¿no? Por tanto, debemos educar en una educación desde el ser para ser y poner fin a este modelo educativo imperante que parte de la educación desde educar, desde el tener, es decir, tener para tener. Y eso yo creo que debemos hacer un pequeño cambio de paradigma. Pero insisto, hay luz. Y evidentemente cada vez hay más proyectos conscientes donde ponen al ser humano en el centro de la balanza y el acompañamiento es respetuoso, amoroso y donde la libertad fluye por doquier. Se acabaron los premios, se acabaron las sanciones, se acabaron todos esos juegos perversos que tanto hemos sufrido, ¿verdad? Y que tanto ahondan en la sociedad, ¿verdad? La cultura del esfuerzo, la cultura de la lucha, la cultura de los objetivos, hay que llegar a no sé dónde, ¿sí? Es al final un esquema que está repleto siempre de sufrimiento. Siempre, en términos temporales, porque hay que conseguir no sé qué, porque en este aquí y ahora, claro, no lo percibes, tampoco se le enseña al ser humano a vivir desde esa posición. Entonces, bueno, se queda corto, ¿no? Y creo que si ponemos, insisto, la consciencia al servicio de la educación, hay un cambio importante, ¿no? A todos los niveles. Igual que supongo el cambio que habría si pusiéramos la consciencia al servicio de la salud, cosa que poco está sucediendo y ahora estamos viendo, ¿no?, un poco las cloacas que se mueven en el ámbito de la salud con esta crisis sanitaria tan profunda. Doctora Inma Nogués, ¿qué nos puedes decir del paradigma de la salud? Gracias, Ariana. Bueno, importantísimo todo lo que se ha estado diciendo, Sergi, porque realmente va en la misma dirección. Pienso que la salud comienza en la educación y eso es realmente hacer medicina preventiva. Porque yo siempre digo que venimos a la vida sin libro de instrucciones, no sabemos ni quiénes somos, nos identificamos únicamente con un cuerpo físico y el ser humano es muchísimo más. Entonces hay que hacer un cambio de mirada, un cambio completamente de reorientación. Yo vengo de una medicina en la cual agradezco enormemente todo lo que he aprendido, porque he aprendido muchísimo, pero solo me han enseñado y nos hemos basado en un paradigma muy mecánico, en el cual estamos viendo solamente el cuerpo como unos sistemas y en el cual nos hemos ido especializando porque esta herramienta maravillosa es tan compleja que quizás hemos tenido que pasar por este proceso, pero realmente ya tenemos que dar un paso porque realmente nuestro sistema y nuestra salud también está como enferma, ¿no? Porque nos hemos
desorientado en el sentido de que realmente el ser humano es mucho más. Tenemos que empezar a darnos cuenta que el ser humano no solo es un cuerpo físico, que evidentemente tenemos que cuidar, que tenemos que hacer un enfoque mucho más orientado no solo a la enfermedad, sino evidentemente hacia la salud. A mí me hablaron mucho en la universidad sobre patogénesis, pero recuperar ese concepto que Antonovsky nos dejó, este sociólogo que nos dejó sobre la salutogénesis, es decir, los médicos de familia, yo como médico de familia que estoy todos los días en un ámbito de la salud, yo no hablo quizás de un ambiente más hospitalario que tiene que ser más tecnificado, pero sí lo que es la medicina de familia, la medicina que está al día con cada paciente y con cada familia, nos tenemos que reorientar y realmente enfocarnos a la salud, salutogénesis. Y un concepto importante, el hecho de tener una enfermedad no quiere decir que no estés sano, porque yo no soy solo un cuerpo, tengo un cuerpo, y esto es fundamental, que empecemos a cambiar esta visión de conocimiento del ser humano, de una visión mucho más integral, porque como ser humano, evidentemente que soy máquina, pero hay una conciencia que está dando vida a este cuerpo, a este vehículo. Y este conocimiento es fundamental, que tiene que comenzar en las escuelas para que realmente nos identifiquemos con lo que realmente somos, porque cuando más te conectas con ese ser que tú eres, también incluso todo tu cerebro, la neurociencia nos habla de que cambian tus circuitos neuronales y eso va a hacer que toda tu biología también se transforme. Por tanto, es fundamental el que empecemos a ver al ser humano, poniéndolo en el centro, desde esa visión global, mucho más integral, no solo como cuerpo físico, que evidentemente hay que cuidar la máquina, pero ver el mundo emocional que nosotros procesamos en nuestra biología interna, nuestro mundo mental como es, para transformarnos y conectarnos realmente con el ser que somos. Cuando realmente se produce esto, se va produciendo una transformación muy profunda en nosotros y nos vamos orientando realmente a que yo soy el ser que está experimentando y ya no vemos solo la medicina desde esa visión más mecánica, sino que empezamos a salir de tanto análisis para entrar en lo que cada vez tenemos que orientarnos más, que es en la síntesis, para ver que todo está mucho más interconectado y que mis leucocitos también son productores de hormonas y que todo mi ser está sintiendo. Por tanto, la visión del ser humano de una visión global e integral es fundamental. A veces esto nos es muy difícil a los médicos, porque los médicos nos han enseñado a ver esa parte objetiva, mirar las cifras de colesterol, de glucemia, las pruebas, los análisis, pero te das cuenta de que es algo más el ser. Y entonces dar ese paso a ver lo subjetivo es muy importante. Por tanto, nuestra medicina se tiene que orientar a una visión mucho más amplia del ser humano, a una visión mucho más integral, a integrar también lo subjetivo, que es lo más importante de la vida, aunque no lo pueda medir. Y en el fondo estamos dando un paso muy importante para integrar aspectos mucho más sutiles de nuestra constitución, en el cual nosotros en la medicina nos hemos quedado en las células y las moléculas, pero es que ahora podemos dar un paso más. Y el paso más ya no son células, moléculas, órganos y vísceras, sino átomos, partículas subatómicas también. Y ahí nos estamos introduciendo en un mundo cuántico y en un mundo de energía, que esto Oriente ya también lo sabía. Por tanto, en esa integración de ver al ser humano desde esa visión energética sutil es fundamental, porque va a haber un gran cambio, porque cuando nos metemos en lo más pequeño, ese aspecto energético y esa conciencia es fundamental recuperarla en la medicina. Claro, porque ahora hoy en día y en los medios de comunicación se habla muchísimo, está al kit del día el tema de la salud mental, ¿no? Se habla mucho, se analiza mucho, pero también es como todo muy mental. Y claro, tener en cuenta el aspecto energético, al final la salud mental, tú nos lo explicarás bien, es como la manifestación de algo mucho más sutil. Claro. ¿Cómo el sistema podría empezar a implementar un tipo de salud que se fundamente, que empiece por el cuerpo energético? Porque es que, claro, esto hoy en día los médicos yo creo que están lejos de esto, ¿no? Sí, y el concepto de vitalidad. Tú a veces no captas nada en una analítica, pero la persona está desvitalizada porque está desconectada de la vida, está desconectada de la naturaleza, está desconectada de todo aquello que le porta equilibrio.
Se están haciendo esfuerzos. Yo sé que se están haciendo esfuerzos porque cada vez el aspecto emocional se está teniendo más en cuenta, pero yo también creo que el cambio va acorde con la evolución de la conciencia de la propia humanidad. No se pueden hacer cambios bruscos, todo es un proceso evolutivo en el cual nos tenemos que ir reorientando para que desde el autoconocimiento, que ya desde las escuelas, porque la salud y la educación van unidas de la mano, se vaya haciendo esa visión preventiva, y en el momento en que tú vas descubriendo realmente lo que eres, eso te está sanando, eso te está haciendo que realmente tu vida tenga sentido, y eso poco a poco va a ir habiendo una reorientación. Pero también hay cosas fundamentales. El factor más importante para poder desarrollar una enfermedad es el tener un sistema económico en el cual las personas tengan un bajo potencial económico. Ese es el principal factor para enfermar. Tanta diferencia. El estrés que supone. El hecho de que no puedes tener una buena educación, que no puedes tener información, que no puedes tener una buena alimentación, que tienes una vivencia desconectada mucho más de tu ser porque estás en la supervivencia. Cubrir las necesidades Cubrir las básicas. necesidades básicas, eso es fundamental. Ese desequilibrio tan enorme. Mira, las principales enfermedades en nuestra sociedad son por exceso. Tenemos hipertensión, diabetes, colesterol, todo son por exceso, mientras que la mayor parte del planeta tiene sus enfermedades por defecto. Por tanto, esos desequilibrios tan grandes están influyendo en la salud. Ese desequilibrio económico está influyendo en la salud. Entonces se tiene que hacer una repartición mucho más homogénea y educar, porque es fundamental. La educación, la economía están redundando en la salud. Luego viene el hecho de que puedas entrar en un autoconocimiento, una autotransformación y una conexión y un recuerdo de quién eres, de que somos almas, de que somos seres divinos que venimos a experimentar. Esto lo está diciendo una médica que está cada día recibiendo como 50 pacientes. Sí, como médico de familia. Doctora Inma Claro. Nogués, hablando de la salud desde el punto de vista del alma, desde las necesidades del alma. O sea, es totalmente revolucionario, pero a la vez tan necesario. Pero dale las necesidades al cuerpo, dale las necesidades básicas. Vehículo, no podemos, que es el vehículo. Claro, no podemos construir desde feculaculums, no, hay que tocar de pies al suelo. Y eso es fundamental. Después puedes ir llevando a que la gente vaya conectando con la esencia. Aquí tenemos grandes médicos, grandes sabios, Paracelso o el doctor Eduard Bach. Nos han aportado una visión de que realmente es cuando no puede fluir la energía del ser correctamente, pero esto también es un proceso evolutivo. Se tarda en producir esa evolución. Pensemos que la enfermedad está presente en todos los reinos de la naturaleza. Los animalitos, los perritos tienen cáncer, los gatitos también, las plantas tienen plagas, cogen hongos, los minerales pierden la fuerza de cohesión. Por tanto, la enfermedad todavía forma parte del proceso evolutivo en el cual está la humanidad. Tardaremos mucho hasta que la enfermedad en la humanidad desaparezca. Nos falta mucho por recorrer, pero nos tenemos que orientar para que realmente podamos avanzar en ese proceso de irnos conectando y siendo el ser humano que realmente somos. Pero eso es un proceso muy lento, progresivo. Y también desde los profesionales cambiar también la mirada hacia el paciente y también empoderarle para que él mismo pueda... Claro, pero solo nos enseñan la máquina, solo nos enseñan los sistemas. Yo agradezco que venga el cardiólogo, que venga el neurólogo, que venga el endocrino al ambulatorio y a mí me ayuden, porque el sistema es tan maravilloso y complejo que los necesitamos. Pero los médicos de familia, la atención primaria, la enfermería, podemos empezar a orientarnos un poco más a educar y a informar y que las personas empiecen a tener más responsabilidad de tomar la salud en sus manos, porque no la pongan en el sistema. Yo a los pacientes les digo, mira, tengo muchísimo trabajo. Como sigas en esta orientación, dentro de unos meses o unos años vas a llegar a una enfermedad, porque está la epigenética. Nosotros tenemos una genética, pero según lo que yo haga voy a despertar esa posible enfermedad que puedo tener. Yo puedo tener una predisposición a la diabetes, pero si yo hago para mantenerme en un aspecto más saludable y tengo la información, la educación, luego haré lo que yo quiera.
porque tengo libertad para hacerlo o no, pero al menos lo mínimo es la educación y la información. La epigenética va a hacer que yo prevenga esa enfermedad, pero si no lo sé, si a mí no me enseñan a alimentarme, si no hay una información, si no hay una formación en la salud, desde las escuelas y desde las universidades, entonces la gente va con esta visión en la cual no tienen información. Hay que informar, hay que enseñar. Hay compañeros míos que dicen, sí, pero la gente no cambia. Bueno, yo me mantengo, porque nunca sabes cuándo va a venir el cambio. Yo tengo el gozo de la siembra, pero hay que reorientarse en esa dirección de la prevención, de la educación, de la información, para que lentamente nos vayamos realmente siendo responsables de nuestra salud y un sistema en el cual realmente la distribución de la riqueza sea mucho más homogénea, para que realmente las personas puedan tener lo mínimo para tener una vida saludable. Si no, viviendas no saludables, agua no saludable, aire no saludable, tierra contaminada. Tenemos que reorientarnos enormemente en muchos campos, porque esto es transversal. Totalmente. Es transversal, es educación, es política, es economía. Otro gran paradigma que hoy no tocamos, claro, pero también hay que reorientarnos a que realmente vayamos poco a poco a conectar, a recordar realmente lo que somos. Después hablaremos un poco de esto, del gran olvido. Gracias, doctora Imma Nogués. Pasamos ahora a otro campo esencial, que de este curiosamente se habla menos, ¿no? Mucho oímos hablar de educación, de salud, desde unas dimensiones muy superficiales y fragmentadas. Suerte que hoy tenemos a estos dos súper expertos sobre el tema, pero el tema de la energía masculina y femenina, que aún tenemos también muy mal entendida y vivida, ¿no? Con estas creencias de patriarcado y de este nuevo movimiento del feminismo, que también se aleja, diría, bastante de lo que es la auténtica energía femenina. Aquí tenemos un gran experto sobre el tema también. Benjo, ¿cómo esta vivencia de estas dos energías que son fuentes de vida del ser humano están distorsionando y afectando pues, a la actualidad? Bueno, primero agradecer a mis dos exponentes anteriores porque dieron evidencia de lo que voy a decir a continuación, porque son muchos síntomas del patriarcado lo que han descrito ambos. De una manera muy elegante, de una manera muy precisa, síntomas precisos del patriarcado en la educación y en la salud. Es decir, de un sistema enfermo, que no se enferma. Entonces la energía masculina y femenina, cuando me lo preguntan continuamente, porque tengo el desafío de aterrizarlo, para que no sea tan etéreo, es una manera de describir el universo, cómo funciona el movimiento del universo y la naturaleza, de contracción y expansión, destrucción y creación, aire, tierra, agua, fuego, elementos de la naturaleza. Y el ser humano, durante toda su historia, ha intentado describir la realidad, ¿no? Formando sistemas educativos que perpetúan un mismo estado de somnolencia, o sistemas de salud que están enfocados en la patología y no en la salud. Fueron seres humanos los que crearon eso bajo cierta observación, creencia y estudios, ¿no? Lo mismo pasa con la energía masculina y femenina. Se ha estudiado cómo este fenómeno de la naturaleza o del universo se puede describir de la mejor manera. ¿Para qué? Para tener una vida en armonía, para poder tener una vida en expansión, para ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, se suele decir, y acá tengo que ser un poco más pacífico, antes de volverme más rebelde, que la energía femenina es la receptividad, la nutrición, el universo, la oscuridad. La energía masculina es la dirección, el rayo, el corte, la presencia. Esas son las definiciones que en Oriente hace tiempo lo tenían y también culturas tribales también las manejaban. Ahora, hace 4.500 años, llegó nuestro amigo patriarcado. Justamente cuando los nómades comenzaron a tener propiedades y estas propiedades empezaron a ser heredadas a los descendientes, se empezó a entender que esto es mío y no es tuyo. Y ahí fue la semilla del patriarcado, de decir esto es mío, esto es para mí y esto no es para ti. Y empezó a haber una diferencia de poder, empezó estas personas a querer tener más territorio, quiero tener a tu hija, pero también quiero tener a tu hija, quiero tener toda esta tierra, quiero tener esta ciudad. Y así empezaron a construir sistemas sociales, sistemas educativos, obviamente, ligados a lo militar sobre todo,
sistemas económicos y sistemas de salud, obviamente, que tenían a la gente enferma y que estaban ahí para salvarles la vida más que hacerles vivir la vida, ¿no? Entonces el patriarcado, como tiene 4.500 años, 5.000 años, es un sistema de creencias, es una manera de ver la vida y de verse a sí mismo y de actuar ante los demás que hay que erradicar ahora. Porque además lo tenemos integrado O tanto sea, hombres como mujeres. Y ahí está el punto. O sea, si yo digo 4.500 años, tu abuela, bisabuela, tatarabuela fueron esclavas de un sistema donde eran miradas de cierta manera las mujeres, eran utilizadas como objetos, tenían un lugar reducido en la sociedad, los hombres se supone que iban a pelear, se supone que iban a buscar dinero, pero en final tenían muchas amantes, había muchas mentiras justificadas, y hay un constante abuso, donde claramente las mujeres fueron víctimas realmente de ese sistema, y los hombres, que es el punto que quiero hoy día también desarrollar, nos mataron la capacidad de sentir, nos castraron el corazón. Entonces, como nos castraron el corazón, para poder funcionar con estos estándares educativos de la cultura, que tenemos que ser fuertes, que tenemos que tener dinero, que tenemos que hacer, resulta que las tasas de suicidio hoy en día son 3 veces más en el hombre que en la mujer. Resulta que hoy día los niveles de divorcio en España es el 57%. O sea, las relaciones humanas están teniendo un impacto. Por eso, profundizar en la expresión práctica de la energía masculina y femenina te va a cambiar la vida, porque toca la educación. Yo estuve, el año pasado, por ejemplo, me gusta decir evidencia, haciéndole un curso a profesores de su gestión emocional. ¿Y cuál fue mi conclusión? Estaban abandonados por el sistema educativo y por ellos mismos, comprobando lo que estás diciendo. He trabajado con psiquiatras y otros médicos, donde les muestro mis otros métodos de terapia que integran lo ancestral y lo moderno, y ven que realmente hay una memoria más antigua que el patriarcado, que es la memoria de la colaboración, es la memoria de la vida, es la memoria de la salud. Claro, Bencho, perdona, porque hoy en día se manifiesta mucho el sufrimiento de la mujer, que como tú dices, pues ha sufrido muchísimo, pero se esconde o no se pone de relieve nunca el sufrimiento del hombre. Es como si que el hombre, bueno, supongo que esto forma parte de esta creencia de que el hombre no sufre, el hombre no tiene que llorar, ¿no? Cuando realmente tú lo que estás descubriendo es que el hombre sufre pues igual que la mujer. He estado estudiando la vida de los dictadores porque he querido ver cómo fue la infancia de estos hombres, Napoleón, Hitler, y, el dictador de acá de España, que ni siquiera lo voy a nombrar por prevención. Y resulta que eran personas altamente acomplejadas, con baja autoestima, con un nivel de rechazo terrible, donde crearon un personaje para compensar eso, imponiéndose ante los demás. ¿Qué quiero decir? Que todos estos personajes que están en el poder, que justamente van a la educación, son niños heridos, son personas que tienen miedo a soltar el poder, son personas que quieren más poder y bajo cualquier medio. Es decir, son un estereotipo del patriarcado, son a cabalidad. Entonces, los hombres también sufrimos, claramente, es un poco lo que estoy visibilizando ahora, pero no para verlos como pobrecitos los hombres, ¿ya? Sino para poner al mismo nivel que también tenemos sufrimiento, también tenemos dolor y también nos enfermamos y también enfermamos a los demás. Porque el dolor del hombre, que un poco lo que hablé la otra vez en otra entrevista, que no voy a decir cuál, Robert Bly en su libro Iron John describe de una manera muy increíble 2 cosas. Primero, si el hombre no entra en su dolor, difícilmente va a generar una real transformación a ser su verdadero ser, como ustedes. Claro, porque ahora el hombre no está siendo su verdadero ser. O sea, imagínate, ayer me llegó un hombre de Costa Rica, 52 años, diciéndome, nunca he hecho terapia, pero tengo tanto dolor que no sé qué hacer y me recomendaron tu trabajo, imagínate. Valiente. Esa frase representa al 80% de los hombres que dicen, pero ¿qué es esto de trabajarme? ¿Qué es esto de cultivarme? Y yo tengo que hacer toda mi herramienta para decir, mira, ¿te gusta respirar? ¿Te gusta cuidar tu salud? ¿Te gusta educar? Cultivarse es tan importante como vivir. Entonces, cuando le puedo presentar eso de una manera que no va a ser ridiculizado,
que realmente es urgente y que te hace ser incluso más hombre aún, como que les genera como una curiosidad, ¿no? Porque lo que me he topado durante toda mi carrera y mi trabajo es que se sienten ridículos, les da vergüenza, sienten miedo y sienten que es más para las mujeres, o también las mujeres se han apropiado de ese territorio del desarrollo personal porque se comprometen en 2 segundos y los hombres han sido más lentos. Además, las descargas a los hombres son terribles. Yo conozco hombres inocentes que no han hecho daño a ninguna mujer y que reciben daño de muchas mujeres que recibieron daños por otros hombres. Y se genera esta cadena, al igual que la educación, de que te hago daño porque me hicieron daño. Y se perpetúa la enfermedad, es decir, el patriarcado sigue ganando, ¿no? Entonces, cuando se ha visibilizado el dolor del hombre, como me tocó cuando hicimos el live, o cuando les digo, ¿alguien ha visto a 30 hombres llorando? ¿O ha estado en un retiro con hombres, con 30 hombres abriendo su corazón? La mayoría me dice que no. Y les doy el ejemplo, cuando yo vi 30 hombres llorando en Portugal, cuando trabajé hace 2 meses, y vi el interior de lo que había ahí, vi hombres sacándose el patriarcado, la autoexigencia, el no cumplir la expectativa de papá o de mamá, el no cumplir el rol que se le pide en la sociedad, y cuando se liberaron de eso con un llanto, y apareció su dolor, empecé a ver el masculino que habían en esos hombres, una amabilidad, una bondad, una ingenuidad que me llamó profundamente la atención, que era transversal justamente a los hombres. Entonces hay una naturaleza masculina que necesitamos recuperar ya. Que de hecho, si se desplegara esta energía masculina, la femenina también de alguna forma se transformaría, ¿no? Y este movimiento feminista que hay también tan reactivo, de alguna forma se suavizaría. Mira, yo he hecho el ejercicio en varios congresos de adelantar terreno, porque a veces creo que intelectualmente no es suficiente, ¿no? Oye, estamos los hombres trabajando, ¿no? Hay hombres que están llorando y haciéndose cargo. Sigo viendo el resentimiento y la rabia. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He pedido perdón a nombre de todos los hombres. ¿Y qué ocurre cuando está con un grupo de mujeres pidiéndose perdón? Arquetípico, simbólico y urgente, catarsis. Ocurre en catarsis, esa rabia, resentimiento se transforma en una tristeza que tenían las mujeres, totalmente entendible, y entrego ese perdón. Desinteresadamente, con mi poema Lútero, que te lo mostré, que tú también te emocionaste, y entonces el feminismo se va a calmar cuando entienda que hay hombres que tomamos conciencia del daño que han hecho otros hermanos en otros momentos de la historia, y que ahora somos una generación que no somos representantes de la historia, somos creadores de una nueva historia. Tú eres parte de mi generación y estás creando este programa. Somos los jóvenes ahora con gente que ha caminado un poco antes y nos estamos tomando de la mano. Eso es masculino y femenino en equipo. Eso es crear algo realmente que no sea una filosofía romántica. Estamos creando una posibilidad de relacionarnos con nosotros, contigo y con nuestro proyecto vital. Por eso es tan importante el masculino y femenino, la energía femenina y masculina, entenderse mutuamente. Tú, como mujer, preguntando a mí esto, para mí es una esperanza, ¿no? El femenino preguntándole al masculino, el masculino honrando al femenino, y el femenino algunas veces honrando al masculino, y empezamos a educarnos justamente, a ser responsables de que nosotros somos los creadores de nuestro momento presente. Y ahí quiero añadir un elemento inspirado en lo que escuché de ustedes, que es la rebeldía. O sea, yo quiero que la gente que escuche esto, ustedes no son seres pasivos y víctimas del sistema educativo, porque pueden tener una rebeldía y un cabreo sano, decir, esto no. Porque está la regulación organísmica, está ese instinto que nos cortaron en la educación, pero está el instinto que dice, esto no. Entonces yo quiero llamar a la sana rebeldía. O sea, hay educación Waldorf, hay educación libre, hay propuestas holísticas de salud también que se están movilizando por seres rebeldes. Seres que no se han conformado con lo que estamos viendo y están teniendo iniciativa. Yo invito a la gente que sea un poco más rebelde y por lo tanto responsable y proactiva de ir por aquello que no han recibido. Porque yo lo he visto. Yo he visto gente en contextos complejos que tienen una iniciativa que a mí me emociona. Y ahí yo veo un maestro. Él ha tenido más golpe aparentemente, o una situación más
con mayor desventaja, pero tiene un instinto más despierto y sonríe al ver una mariposa. O sea, eso es maestría. Entonces yo llamo a la rebeldía del instinto a las personas de que nosotros estamos acá dando elementos informativos conscientes para recordar y no se nos olvide que somos parte de la vida y como la vida evolucionamos en conjunto. Y aquí quiero decir que lo que dijo Darwin, de que el más fuerte sobrevive, se equivocó. Porque hay un segundo dicho de Darwin que tampoco se cita, que son las especies que colaboran las que sobreviven. Para reflexionar y mucho, Benjo. En cualquier caso, rebeldía siempre desde el amor y el respeto, sí. Pero estoy de acuerdo. Bueno, ya el campo de los campos, yo diría, el de la muerte. Pilar, si transformamos la mirada que tenemos hacia la muerte y también hoy en día estamos viviendo las consecuencias de las pérdidas y de las muertes desde hace unos años ya, y cómo no lo estamos sabiendo gestionar, ¿por qué? ¿Qué sucede? Vale, lo primero es gracias a todos los que ya habéis hablado. Gracias a ti por invitarme hoy y poder compartir este momento, este primer día. Muchísimas gracias. Lo primero que digo es una obviedad y es que vamos a morir, ¿no? Y en algún momento vamos a tener que mirar cada uno de nosotros a la muerte y vamos a morir cada uno de nosotros individualmente. Pero la muerte, desde mi perspectiva, tiene varios enfoques, ¿no? Uno es es el individual. ¿Cómo miro yo, cómo mira él, cómo mira cada uno, cada ser humano, el hecho de que va a morir? O sea, va a dejar este cuerpo, ¿no? Antes la doctora Nogués decía, tenemos que empezar a pensar que somos más que el cuerpo físico, que somos incluso más que el cuerpo emocional, incluso más que nuestra mente, incluso más que nuestros pensamientos, incluso más que nuestro sexo, incluso más que nuestro género. Somos un alma que ha encarnado. Y de esto hablan todas las tradiciones, todas las religiones enfocan el hecho de morir y el hecho de la trascendencia de alguna manera. Evidentemente muchas después las religiones nacen, digamos, de la pureza, ¿no? Y después son utilizadas por el poder, por el patriarcado, para subyugar, para adoctrinar y tener a la gente dominada de alguna manera, ¿no? Entonces, pero vayamos al término original de religare, ¿no? Reunir, ¿no? Volver a ese término latino. Y todas lo contemplan, por lo tanto es algo importantísimo en nuestra vida como almas, ¿no? Porque tenemos un cuerpo, tenemos emociones, tenemos pensamientos, pero somos un alma que pasa por esta vida, crece como alma y luego vuelve a su plano de existencia, el plano del alma, su propio plano, ¿no? Este es uno, ¿no? Entonces después hay un periodo de manifestación en el plano de la materia y después hay un plano de no manifestación en este plano, pero de estar en el propio plano del alma con las leyes de los reinos del alma, las leyes de los reinos débicos, ¿no? Es como otro momento, es en el que hay conciencia de ser alma, pero no hay individualidad, no hay ataque, no hay género, no hay confrontación. Las almas colaboran. Yo pienso, hoy nos hemos reunido aquí pero nuestras almas nos han traído aquí para que entre todos aportemos algo a todos, ¿no? Esa es una dimensión. De hecho, en la antigüedad se vivía de esta forma. Había sí, mucho más la trascendencia de la muerte. O sea, era un momento trascendente, que quería decir salir de un plano e ir trascendiendo, como quien cruza un puente y llega a otro plano, ¿no? Dejas atrás y entonces después de la muerte, de hecho, según la tradición antigua, toda la sabiduría antigua, hay el momento en el que uno deja el cuerpo, ¿no? Y entonces hace como una recapitulación de la vida, después vas dejando tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional y llegas al plano del alma, ¿no? Y ahí es como que descansas, digamos, por un momento. En India se llama el devachan, ¿no? Las tradiciones le llaman el devachan, es un momento de descanso y de nuevo con tu luz interna empiezas a programar cuál será tu próxima encarnación en función de lo que has hecho. Por eso es tan importante lo que hacemos en la vida, porque nada se pierde en ningún plano. O sea, cuando yo intento comer bien, tener una salud, eso queda para mi próxima vida a nivel vital, a nivel físico. Si yo intento que mis emociones sean reguladas, sean expresadas de una forma coherente, porque a veces tengo ira, pero si puedo expresarla sin dañar, simplemente
dejar que aflore y reconducirla en algo que sea más creativo, porque la ira es como una explosión, por lo tanto puede ser creativa en algún momento. Entonces, si yo puedo hacer eso, eso quedará para mis próximas vidas. Y si yo puedo a nivel mental evolucionar, comprender las leyes, todo lo que se decía antes, por ejemplo, comprender mentalmente que todos los seres somos iguales y que el derecho a la alimentación, a la educación y a tener un hogar, el calor y el frescor, ¿no? Eso es fundamental y para eso hemos de trabajar todos conjuntamente. Todo eso queda. Yo me voy al plano del alma y en mi próxima vida voy a empezar a partir de allí. Esa es una dimensión. Luego quería también decir otras dimensiones que me parecen importantes. Otra es la dimensión de cuando uno pierde a un ser querido, ¿no? Cuando otra persona que tú quieres o que tienes que acompañar en ese proceso de dejar el cuerpo, ¿no? En ese momento el protagonista es él. Hemos de olvidarnos del dolor o hemos de atenuarlo y darnos cuenta de que estamos acompañando a alguien en un proceso y intentar que sea lo mejor posible el entorno. Y ahí entran instituciones, entra todo. O sea, es un trabajo también social, individual, a nivel familiar, si es tu familia, pero también tenemos que pensar que todos los seres tienen el derecho o tenemos el derecho a morir, a pasar por ese momento de plano a plano con toda dignidad. Y eso es algo por lo que hemos de trabajar, ¿no? Y luego está la dimensión social, que sería cómo esto se puede recoger todo lo que las culturas nos dicen, porque lo hemos ido como tapando, ¿no? Hemos ido como olvidando en esta cosa de consumir, 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 ¿no? Y nos hemos olvidado de que tenemos una vida para hacer algo también, ¿no? O sea, hasta hemos malinterpretado lo que realmente significa el carpe diem, ¿no? Sí, el carpe diem es como, bueno, la locura, ¿no? En lugar de vive la vida plenamente con toda intensidad. O sea, la vida es maravillosa, la vida es bellísima, vívela como alma, ¿no? Ayudando, colaborando, armonizando, no solo con tu reino, que seríamos los humanos, sino con los otros reinos, ¿no? O sea, como reino tenemos por debajo el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Tenemos el deber de protegerlos. Tenemos que proteger esos reinos. No podemos ser crueles con los animales, no podemos tener explotaciones agrícolas. Es que hasta el nombre suena mal, ¿no? Explotaciones ganaderas, explotaciones agrícolas, suena como agresivo, ¿no? A romper el carbón, las minas, ¿no? Es como, vamos a parar un momento y vamos a ver cómo podemos armonizarnos con eso. Como mínimo no dañar, ¿no? No dañar, ver cómo podemos. Ellos nos dan, las plantas nos dan su alimento sin pedirnos nada. Y nosotros las metemos en sacos, las llevamos al mercado, hacemos un comercio con eso. Si no cobramos lo suficiente, en lugar de repartirlo, preferimos tirarlo. O sea, estamos como una especie de locura externa, ¿no? Entonces, fíjate, y todo esto tan cotidiano y tan normalizado que estás ahora exponiendo proviene del mal entendimiento, de la mala comprensión, del olvido que tenemos acerca de la muerte. Claro, porque un día tenemos que ver la muerte y la veremos solos y será un momento maravilloso porque la naturaleza, a través de la muerte, nos da la oportunidad de regenerarnos, de tener otro cuerpo, de tener otra capacidad mental, de nacer con otro género, de experimentar una y otra vez hasta llegar a florecer realmente, porque el alma es encarnación tras encarnación florece, ¿no? Hasta llegar a exhalar el perfume real de la vida, ¿no? Esa es una dimensión. Y otra cosa que yo pienso es que la educación aquí es importantísima. Les negamos a nuestros descendientes el derecho a mirar a la muerte, les negamos a comprenderla. Y la muerte es cotidiana, porque se muere el animalito de compañía, se muere la planta, ¿no? La enfermedad es una manera que a veces el alma busca para desencarnarse. Entonces tenemos que incorporar el concepto de la muerte en la vida cotidiana e ir intentando acercándonos, ¿no? Bueno, hay mucho miedo por el propio desconocimiento y aún es como que el ser humano necesita mucho la base científica, ¿no? No basta con lo que nos dicen los sabios desde hace miles de años, sí. Pero en cambio, de todas formas, la ciencia ya está demostrando que la consciencia persiste más allá de la muerte física. Sí, hay no sé, Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, la doctora Luján también, mucha gente está experimentando. Lo que pasa es que los experimentos científicos, digamos, cuestan dinero, ¿no? Entonces, claro, si nadie invierte en hacer esos experimentos,
salen pocos experimentos y pocas investigaciones en relación a eso, Bueno, ¿no? Entonces, no debe interesar mucho porque, claro, esto te abre una realidad mucho más profunda que revolucionaría totalmente la humanidad entera. claro, saber de tu trascendencia te daría Imagínate. toda otra perspectiva y... Sí, entonces, claro, los que hay son por gente que ha hecho ellos, pues gente, a lo mejor médicos que han estado en paliativos o en urgencias y han visto, y después enfermos que han muerto y les han estado clínicamente muertos y después han vuelto, digamos, ¿no? Y entonces han explicado sus experiencias, entonces han dedicado a recopilar, y entonces han hecho toda esa experiencia Es que empírica, de ¿no? estas experiencias hay muchísimas recogidas. Muchísimas, pero todo, digamos, por almas buenas, doctores buenos, investigadores buenos, que se han dedicado a eso, ¿no? Sin ningún tipo, digamos, de ayuda oficial, ¿no? De alguna manera hay que ser rebeldes, yo me uno a la rebeldía, ¿no? A la rebeldía de pedir la salud, de pedir una educación digna para los niños, porque los niños se merecen, las almas que encarnan se merecen ser tratadas con amor y con toda la dignidad de un alma que viene aquí a evolucionar y a ayudar, ¿no? Y con todo el equilibrio del femenino, masculino en cada uno de nosotros, ¿no? También esa rebeldía de decir, no, la muerte no nos va a matar, ¿no? A mí la muerte no me va a matar. Yo voy a transitar por la muerte, voy a llevarme todo esto y cuando vuelva voy a intentar volver consciente, ¿no? Se trataría de hacer un trabajo mientras estamos vivos para poder llegar al momento de la muerte y no olvidar. O sea, el trabajo en relación a la muerte es mirarla. Y prepararnos para ella. Es mirarla y decir, no, cuando yo pase por allí, no voy a olvidar, ¿no? En el Bhagavad Gita, Krishna le dice, cuando estés a punto de morir, acuérdate, pide nacer en una familia de yogis, que sería nacer en una familia de gente, de seres humanos que están dedicados a la evolución espiritual, porque así seguirás tu evolución y no olvidarás, ¿no? Eso es un poco lo que quizás debemos rebelarnos contra que nos dicen que nos vamos a morir, consume, haz, ¿no? Vuélvete loco, compra, saca la tarjeta Visa, ¿no? Sí, ser conscientes que todo esto tendrá un efecto en nuestras próximas vidas, que esto forma parte ya de una ley universal que también me gustará mencionar. Sí. Potentísimo, Pilar. Y de hecho, este tema, el tema de la muerte, el tema de la trascendencia, de la consciencia, es un campo de visión básico para cada uno de los campos. Sí. De la educación, de la salud, el del tema femenino-masculino y, por supuesto, el de la muerte. O sea, es como que empezaría por aquí la transformación. ¿Cuál sería el campo de los que estamos tratando por el cual tendríamos que empezar? ¿O se trata de un proceso transversal? Yo diría que es transversal, ¿no? El de la muerte hay una parte que es individual. Cada uno de nosotros debemos afrontarlo, ¿no? Pero es transversal, pero yo creo que la educación es fundamental. O sea, hacernos responsables de la educación, no solo de los niños, de las almas que puedan venir, sino de la educación como concepto. Que el proceso de autoconocimiento que deberíamos hacer cada uno también forma parte del paradigma de la educación. Claro. Sergio. Sí, evidentemente la llave al final de lo que todos estamos compartiendo es el conocimiento de nosotros mismos. Es decir, sin esa llave maestra, que es la que abre la transformación interior, no puede haber ni un cambio de paradigma en la forma de percibir la salud, tampoco en la forma de acercarnos a la muerte, ni evidentemente integrar nuestro masculino y nuestro femenino. Es decir, redunda siempre en ese conocimiento de nosotros mismos. Porque cuando yo soy capaz de conocerme bien, de comprenderme bien, de desidentificarme de lo que no soy, es decir, de esos vehículos que bien habéis compartido todos, y tratar de vivir en coherencia y en consistencia con lo que verdaderamente soy, ahí le doy la mano a la vida, es decir, a la vida que yo soy y manifiesto. Entonces, cuando yo manifiesto la vida que yo soy, entonces puedo vivir de una forma consciente. Y si manifiesto esa vida consciente, tendré un buen morir. Porque no lo olvidemos, cuando ahora hablaba Pilar, para tener un morir digno, hay que tener un buen morir y un buen vivir digno. Es decir, porque abandonamos el cuerpo físico en el estado de consciencia exactamente igual que en el momento de partir, es decir, en vida. Es decir, si yo no he cultivado mi mundo interno, evidentemente cuando empiece el momento ya de desencarnar, va a ser exactamente igual. Es decir, ese mundo asediante lleno de pensamientos, esos miedos, esas angustias, esos temores a la muerte. Por tanto, al final, lo principal es conócete bien, equilíbrate internamente,
Trata de desidentificarte de eso que no eres y vive de verdad, vive y vive. No te canses de vivir, ¿no? Evidentemente, cuando hablo de vivir, lo hablo desde una posición consciente, esa posición mucho más serena, mucho más integral, mucho más holística de la vida, ¿no? Más incluir que excluir, ¿no? Estamos muy acostumbrados a siempre decir a esto no, a esto aquello no, y la vida nos enseña que no funciona así. La vida funciona un baile de opuestos, un baile de integración, y necesitamos a la consciencia integrarlo absolutamente todo. Todo lo que llega a la consciencia merece ser vivido, y por tanto depende de nosotros, evidentemente, de cómo vivo lo que estoy viviendo. Y la consciencia apunta al cómo, no apunta tanto al qué. El pequeño yo, nuestro ego, siempre se enfoca en el qué, es decir, qué es lo que estoy viviendo, cuando la consciencia nos invita precisamente a apuntar y a ahondar en el cómo vivo lo que estoy viviendo, ¿no? Debemos reaprender de nuevo a vivir, cosa que ya sabíamos hacer unos siglos atrás, ¿no? Unas civilizaciones atrás, más o menos había como más conexión con nuestra verdadera alma, con el ser. Este gran olvido que estamos padeciendo, aunque dicen algunos maestros, ¿no?, que es necesario este olvido, que supongo que de alguna forma hemos necesitado vivir intensamente en la materia para poder comprender mejor, que la conciencia pueda comprender mejor. No sé si me estoy equivocando, pero os quería preguntar a vosotros, ¿qué pensáis de este gran olvido, que ahora tengamos que estar aquí en un programa recordando cómo vivir, cómo educar, cómo tratar la salud, cómo sabernos masculino y femenino, y lo que es la muerte? O sea, es que realmente si tomas un poco de perspectiva, me parece hasta absurdo, ¿no? Yo creo que hay un plan. Yo creo que esto se nos escapa, pero quizás ha tenido que ser así. Quizás ahora estamos en una encrucijada extraordinaria, es un momento, diríamos, de cruce en el cual podemos realmente ahora despertar mucho más. Creo que la situación está llegando a una situación tan crítica, en cierto modo, que precisamente lo que podemos hacer es despertar y darnos cuenta de cosas que, como dices tú, ya las sabíamos, como en nuestros orígenes como humanidad, y que grandes sabios nos han dado, pero que nosotros nos habíamos polarizado en la materia. Hemos experimentado la materia en lo más profundo y estamos llegando hasta lo más profundo de la materia, para quizás ahora empezar un camino de retorno en el cual unifiquemos más el espíritu y la materia y realmente podamos dar un gran cambio. Esto es lo que se nos está pidiendo, que realmente avancemos. Yo creo que es evolución. Quizás hemos tenido que pasar por aquí porque es evolución, y ahora es un gran despertar y es una gran oportunidad. Y el trabajo sobre la muerte para mí es uno de los clave y fundamentales. Si perdemos el miedo a la muerte, cambia la vida, pero no perder el miedo a la muerte de una manera irresponsable, no, porque realmente te cambia el sentido de la vida, porque ya te empiezas a identificar con lo que eres realmente. Y entonces uno de los más servicios que podemos hacer en estos momentos precisamente es quitar esta visión tan gris y tan dolorosa de algo que es normal en la vida, porque forma parte de la vida y vivimos alejados de esa realidad porque nos identificamos solo con la materia. Pero el caso es que no solo somos materia, no solo somos un cuerpo, hay una conciencia que está experimentando. Recordar esto y eso llevarlo a todos los ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra vida, esa es la gran revolución. Para mí ese es el cambio que tenemos que realmente dar para que realmente como humanidad demos un paso más. Estamos a punto de poder dar un paso más y muchas personas están ya en esa dirección y este programa es un ejemplo. ¿Puedo sumar algo? Por supuesto. Voy a llamar a mi conocimiento transpersonal. Hola. Hay culturas ancestrales que he tenido la fortuna de aprender algunas de sus experiencias por más de 10 años, donde hay experiencias cumbres con la muerte, concretamente ayunos, donde la especulación sobre la muerte deja de ser una especulación y se transforma en una experiencia. También sumado ritos de iniciación que culturas ancestrales hacían de la niña al adolescente, de la adolescente a adulto, Entonces, de alguna manera las culturas ancestrales tenían una relación con la muerte. Por ejemplo, Egipto, toda su cultura alrededor de la muerte, las pirámides, los monumentos, eran inspiradas en la muerte. O sea, tenemos culturas que han edificado y han construido un conocimiento muy profundo porque la muerte lo tenían parte de su cultura.
Esta cultura materialista ha cortado la relación con la muerte, dada otra vez la técnica del patriarcado, de la inmediatez, del poder y de la posesión, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que existen prácticas para vivir experiencias cumbre. Hay experiencias cumbre a través de experiencias vitales, como la muerte de un ser querido, que en lo personal me ha pasado varias veces, o a través de algún uso de una sustancia, o a través de ciertas prácticas de estar en ayuno o en oscuridad varios días. Todas esas tecnologías ancestrales, que acá la quiero poner también, no me le quiero quedar callado, porque son tecnologías que tengo la fortuna de haber conocido algunas, y que es urgente integrar. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de que ahora se necesita un cambio, que ahora es urgente y que hay un plan divino. Y yo les quiero decir, voy a ser bien sincero en mis viajes, lo que he visto en las distintas culturas, en el desarrollo de la conciencia, el plan divino es que tú eres divino para crear una realidad diferente en tu entorno primero, en tus relaciones más próximas, en tus decisiones y en tu trabajo, porque si queremos ir hacia la sociedad, discúlpenme, yo he visto muchos terapeutas, mucha gente que está en esa, pero bajo la cámara, tener un caos. O sea, hay una incoherencia tóxica, que yo también la quiero mencionar acá, que es muy peligrosa. O sea, la revolución comienza, obviamente, contigo y con la relación que tengo contigo que estás al lado mío. Y ahí te transformas en un agente que puede revolucionar tu propia sociedad. ¿Qué es tu sociedad? Tus 10 relaciones próximas, o tus contextos de movilización, y algunas leyes que te tocan. Pero tú puedes ser esa gente mediante tus decisiones, mediante tu dirección, mediante tu propósito, para hacer tú ese cambio que esperas en el mundo. Entonces ya no se hace tan lento. Ahí nos transformamos en vórtices divinos de influencia. Y aquí también quiero hacer otra, como una delgada línea. Para mí las plantas son súper evolucionadas, los animales son súper evolucionados, las montañas son súper evolucionadas, y yo no me siento más evolucionado que esos seres de la naturaleza. Para mí son seres más antiguos que yo, de hecho, son más antiguos que yo, y tienen una evolución que yo ni siquiera puedo llegar a comprender. ¿Eso qué quiere decir? Que esta jerarquía, de hablar de la evolución en términos jerárquicos, cuidado, yo quiero mencionar eso con mucho cuidado, porque creo que acá se requiere humildad, de que estamos en un lugar muy, muy, muy misterioso, donde la educación, la salud, la muerte y la vida están en un lugar horizontal interactuando. No es que la muerte es más jerárquicamente superior porque está al final o en realidad el verdadero comienzo, ya no lo sé. Pero yo quiero poner esa horizontalidad porque si vamos a sembrar algo en este programa, y me hago cargo de mi subjetividad, que hablaron antes, es que acá somos parte de algo grande y que eso grande comienza cuando nosotros lo hacemos en nuestra vida. Esta comprensión, Benjo, yo creo que nos pueden ayudar lo que son las leyes que ya tú has mencionado, las leyes universales, ¿no? Estas leyes que no están creadas por el hombre, pero que todas las tradiciones coinciden dentro de lo que es la sabiduría perenne, que es todos estos puntos en común que tienen las distintas tradiciones y culturas milenarias, coinciden en que existen estas leyes que van mucho más allá de las leyes que nosotros hemos creado, y que creo que conocerlas, ¿no? Puede ayudarnos también muchísimo. Y de hecho también, bueno, son leyes que rigen todo el funcionamiento del universo y por lo tanto también rigen los campos que estamos hoy hablando. ¿Qué nos podéis decir de las leyes desde vuestros campos? Bueno, con la encarnar, desencarnar, este proceso de estar aquí o estar en otro plano, la ley de la periodicidad es, digamos, la más evidente, ¿no? O sea, a un periodo de manifestación le sigue un periodo de no manifestación en ese plano, y entonces tenemos, tenemos el invierno, el verano, tenemos los ciclos de la luna, todo se rige por esos periodos. Sería también un poco la ley del ritmo, ¿no? O sea, es que es una ley, además, como me parece muy básica, y sí, estamos totalmente desconectados del ritmo y de la naturaleza. Y de lo periódico, o sea, tener en cuenta de que las cosas tienen un ascenso, y después tienen un descenso, una exteriorización y luego hay una interiorización, y es así, o sea, la vida del alma tiene una manifestación en el plano físico y luego tiene una manifestación o una interiorización en otro plano, ¿no? Entonces esa sería esa ley básica, ¿no? La luna tiene luna llena y luna nueva, pero hay un ciclo en medio que es ascendente, descendente, entonces va... Y poquísimas personas conocen los ciclos lunares y se rigen un poco por ellos, ¿no? Y es algo
tan importante. Todo el agua de la Tierra se rige por la Luna, toda, y nosotros no sé si somos 75-80% agua, ¿no? Entonces, un 80% de mi cuerpo físico está regido por los ciclos lunares, ¿no? Entonces tienen eso, luna llena, luna nueva serían los dos momentos cúspides, ¿no? Pero en medio hay todo eso que se ve y lo que no se ve, ¿no? Otra ley súper importante también y que va vinculada con la muerte es la de la reencarnación, que está, si la tuviéramos en cuenta, Sergio, también cambiarían mucho las cosas. Sí, evidentemente la ley de causalidad, todas las leyes trabajan en sinergia, es decir, ahora estamos... Perdona, te he dicho reencarnación y quería hablar de la del causalidad, la ley de causalidad, de causa y efecto. Sí, todas las leyes trabajan en sinergia. Es verdad que podemos en algunos casos acotarla y manifestarla porque, como comentaba la compañera, es muy clara y evidente, pero son fuerzas que actúan en el universo con un propósito claro. Es mantener el orden y el equilibrio constante. Es decir, eso sé que no lo vemos muchas veces en nuestro día a día, nublados en nuestro mundo caótico, de imperfección, ¿verdad?, de problemas, de soluciones. Pensamos que todo eso es lo normal, pero esas fuerzas actúan, evidentemente. Las creamos o no las creamos. De hecho, se dice, la tabla esmeralda dice, conoce la ley y serás libre, nunca encontrado por los grilletes de la noche. Decía Zóte el Atlante, fíjate si hace más de 36.000 años que decía. Es decir, si conoces la ley, al final serás libre, ejercerás tu libertad. Esa ley de causalidad, que es la ley de, como tú bien decías, de que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. De hecho, en todas las tradiciones espirituales se habla claramente de esta ley porque al final se manifiesta constantemente en nuestros actos, en nuestra forma de percibir las cosas, en nuestra forma de actuar, de hablar. Es decir, cada vez que movemos una energía, siempre tiene una contraprestación. Es decir, sembramos algo para que luego, evidentemente, haya una cosecha. Por tanto, la pregunta es clara, es decir, ¿qué estamos sembrando en nuestro día a día, a cada instante? Semillas de compasión, semillas de amor, semillas de generosidad, semillas de altruismo, semillas de cooperación, o qué tipo de semillas de baja vibración y de mucha densidad, como semillas de miedo, semillas de desolación. Claro, eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? Y en el ámbito de la educación, como en todas las parcelas que hemos estado hablando, pues evidentemente lo que uno tiene que reflexionar nuevamente consigo mismo, es decir, ¿qué es lo que está sembrando? Es decir, ¿qué tipo de causas está emitiendo en este aquí y ahora? Porque curiosamente esa ley es muy clara, se manifiesta siempre en el aquí y el ahora, como no puede ser de otra manera. En este aquí y ahora, en esta presencia, estamos recogiendo aquellas causas que sembramos en un pasado y a su vez estamos plantando semillas para que en un futuro, en un otro aquí y ahora constante, recojamos nuevamente sus frutos. Con lo cual, la ley nos dice, si eres consciente en el aquí y el ahora, siempre tienes una oportunidad de oro para poder cambiar esa realidad de la que yo decía. Como decía Rumi, ayer era inteligente y quería cambiar el mundo, pero es que hoy soy sabio y quiero transformarme a mí mismo. Esa es la realidad, ¿no?, de la que estamos hablando, es de qué manera yo puedo conocer esas leyes que actúan evidentemente, quiera o no quiera, las conozca o no las conozca, que son transversales en todas las facetas de la vida, y ponerlas a mi servicio, evidentemente no al servicio del pequeño yo, y que además, sino al servicio del alma. Y además aportan un sentido a la vida, o sea, más que obstaculizarnos estas leyes, dan sentido, ¿no? Y dentro, ahora que estábamos hablando del plan divino y ya últimos minutitos que tenemos, ¿realmente tiene sentido todo lo que está sucediendo? Aunque hayan tantas crisis, aunque haya aún tan sufrimiento, ¿qué sentido le podemos dar desde estas profundidades? Bueno, tiene mucho sentido. Piensa que crisis quiere decir oportunidad. Es decir, estamos en un momento de realmente abrirnos a recuperar todo esto. Y una de las leyes que también me gustaría destacar aquí es una ley que rige el universo y que le hemos olvidado a los seres humanos, y es la ley del amor. Tú imagínate qué energía magnética mantiene los planetas y las estrellas en un orden perfecto. Es que solo nos vemos en nuestro pequeño yo y en nuestro pequeño mundo, y no nos damos cuenta de que estamos en una bolita que es el planeta Tierra, pero que esto pertenece al cosmos, a un sistema planetario, a un sistema solar, a una creación. ¿Y qué es esta energía que está creando todo esto? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? Y que en el fondo es la misma energía que habita en mí y que forma parte de mí. Cuando uno empieza a abrirse a todo esto, es como que la vida empieza, todas tus creencias se pueden transformar, y esa es la gran oportunidad.
Yo pienso que cuando uno se va dando cuenta, que ya nos dice la sabiduría antigua, pero que también nos está diciendo la ciencia, que nosotros estamos inmersos en un mar de energía, en el cual todo está interconectado. Y nos preguntamos cuál es esa energía que lo mantiene todo cohesionado. Y nos dicen los sabios, esa es una energía de amor. Por eso también la salud tiene que estar con esta energía de amor. Necesitamos la ciencia, pero una ciencia con conciencia. Una ciencia aplicada con amor. Una ciencia fría no tiene el mismo efecto. Puede ser peligrosa también, porque no se está aplicando con amor. Una técnica sin amor puede ser peligrosa. Por tanto, hemos de recuperar nuestro origen y nuestra esencia, que en el fondo la energía que nos mantiene todos mis electrones cohesionados es una energía de amor que se ancla en el corazón, y esto hay que recuperarlo. ¿Y qué es esta energía que fluye por todo el universo y que crea toda la creación? Pues quizás es la propia divinidad en su manifestación física. Esto es lo que tenemos que empezar a recordar. La propia divinidad en su manifestación física. Física, claro. Potentísimo. Bueno, ¿y cómo empezar? ¿Cómo empezar a co-crear esta nueva humanidad más consciente en todos estos campos? Pues tenemos aquí unas maravillosas personas que están al día a día trabajando por ello y que tienen unos servicios que, bueno, pues nos pueden ir muy bien, y aquí quería mencionar algunos de ellos, todos. Por un lado, Sergio Marina tiene ya unos 4 libros, Sergio. Sí, está a punto de salir. El cuarto. Tiene libros maravillosos que hablan desde esta sabiduría perenne. El último que está, bueno, pues que estamos promocionando y que es un libro que tendríamos que leer todo el mundo, no solo padres ni educadores, todo el mundo, para concebir esta educación integral y transversal, Educar conscientemente. Lo recomiendo muchísimo. Educar conscientemente, de la editorial Consciente. Buscadlo y si os interesa os lo podéis comprar. También, Sergio, tú tienes un centro de salud integral, ¿no? Delphis, en el que allí también pues las personas pueden encontrar un sitio donde poder concebir esta visión holística de la salud. Genial. Delphis. Por otro lado, también aquí tenemos a Benjo con su servicio innovador, revolucionario, rebelde, que tanto necesitamos, que tantos los hombres necesitan. Cada vez trabajas con más hombres. ¿Cómo los estás ayudando, así brevemente, a través de Hago sesiones individuales, hago en talleres, y mañana me voy a un retiro con hombres, y el otro año se vienen grandes cosas que... Tuve una reunión hoy día que, bueno, ¿puedo anunciar una? Dale. Sí, que me han dado permiso. Será el director, el que va a liderar, la persona que va a liderar el máster de masculinidad consciente. Atención, un máster de masculinidad consciente en Cuestiona. O sea que, bueno, todos los hombres, apuntarse. Y después tenemos un centro al que yo amo muchísimo, porque fue pues un punto muy importante de inflexión, de transformación y de captación de toda esta sabiduría que ahora puedo estar aún más ampliando y transmitiendo a través de sus expertos, que es Merry Life, una asociación sin ánimo de lucro, centrada desde hace ya más de 23 años. 23 años. Doctora Inma Nogués, presidenta de Merry Life. Sí. Cuéntanos qué es Merry Estamos allí Life. haciendo muchos cursos, uno que se llama La conciencia en la vida. Curso de la conciencia en la vida. Es conciencia en la el vida curso que yo hice. Sí. 3 niveles tiene ya. 3 niveles que de una manera natural han ido surgiendo. El primer nivel, este año haremos la 23º, o sea, 23 años haciéndolo. 8 el segundo nivel y 5 el tercero, de una manera natural se ha ido dando, para que precisamente pues tengamos reflexiones y trabajo para ese autoconocimiento, hacerlo en nuestra propia vida y transformarnos y ser pues esos pequeños agentes de cambio en nuestro entorno. Es el proceso de autoconocimiento para la autotransformación, integrando la ciencia y la espiritualidad. Autoconocimiento multidimensional, el auténtico autoconocimiento, porque hoy en día se habla mucho de autoconocimiento, pero ¿desde dónde partimos? No, sí. Y además está formado por un equipo de profesionales maravillosos. Brutal. Pilar es una de ellas. Sí, ahora hablaremos con Pilar, pero anunciamos también que hay el doctor Manel Sanz,
que él es médico cirujano, que será el presidente de la sección de médicos seniors, que él nos va a dar también todo unas clases sobre la muerte. Sobre la muerte. Y la conciencia más allá de la muerte. Es decir, tenemos unos profesionales extraordinarios después de 23 años trabajando en esta dirección. O sea que estamos súper contentos. El curso empieza en octubre. Tenéis la información a la web, si ha salido por aquí debajo, si no podéis buscar Merry Life y lo encontraréis enseguida. Y Pilar Quiroga también es una maravillosa docente de este curso, que bueno, una de las clases que a mí me enamoró más, ya sabes cuál es, la del viaje del alma. Explica con un detalle, con una delicadeza, con una profundidad el proceso del alma. A mí me fascina este tema. Pilar. Bueno, sí, colaboro con Merry Life, aparte también soy terapeuta de medicina tradicional china y monitora de Qigong y colaboro con Merry Life desde el principio, desde entonces. Yo lo que quiero es como añadir un final, que es lo del conocimiento. Me ha venido a la mente un texto del doctor Asayoli, que él decía, ese conócete a ti mismo délfico no es una cosa egoísta de conócete cómo eres, cómo te manifiestas, sino conoce tu profundidad, tu verdadera esencia y todos los poderes y maravillas que puede significar ser humano, ¿no? Entonces él decía, conócete en ese autoconocimiento. Eso es lo que aprendes en Merry Life, en el curso de la conciencia. Pues me ha venido a decir, bueno, en Merry Life, o sea, ese es el autoconocimiento, es el conócete a ti mismo de Delfos. Está allí escrito en Delfos, ¿no? Cuando había que pasar siempre por allí, antes de ir a la pitonisa, había que pasar por donde está, hay una fuente y está escrito esto, y era como lo primero, ¿no? Conócete a ti mismo, pero no en un sentido externo de ego, de pequeño ego, sino profundamente, conócete como alma para poder florecer y para poder expresar la belleza de ser un alma en manifestación. Pilar, sí. De modo, si me permites, Merry Life significa vida plena. Exacto, sí. O sea, todo ser humano tenemos derecho a tener una vida plena en todas las dimensiones y aspectos de la vida. Entonces tenemos que enfocarnos ahí, porque la vida... A mí me vienen pacientes y me dicen, no, es que esta vida no tiene sentido. Digo, no, es que la que estás viviendo no tiene sentido. Pero es que esto no es realmente la vida. La vida es mucho más que esto. Ábrete, busca, lee. Ahora hay mucho conocimiento que te va a ayudar para que realmente todo ser humano tengamos una vida plena en todos los planos de la existencia. Y decir también una cosa que ha dicho él, que me parece que es bastante fundamental, ¿no? Empiezas desde aquí y vas como extendiendo, como desde el centro hacia la circunferencia, ¿no? Como si fuera una onda. Entonces empiezas por eso, por tu marido, por tu hijo, por el que está en la clase, por el que te viene a que le pongas unas agujas. O sea, empiezas por la señora del piso de arriba, empieza a comportarte como tú quieres ser, ¿no? Así, poco a poco, y boom. Entonces eso se va como expandiendo. Es un proceso, pero es el proceso que urge que empecemos ya. Sí, ese es el compromiso, ¿no? Empezar ya puedes, eso, ¿no? Al salir de aquí acciones. Con la señora del metro, ya puedes. Bueno, pues no sé qué decir con tanta información, tanta sabiduría desbordante aquí, gracias a vosotros. No puedo sentirme más llena de haber podido compartir esta primera tertulia informativa, y espero teneros en alguna otra, seguro que sí. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los que nos habéis acompañado, gracias por la oportunidad. Nos encontraremos ya en septiembre, en agosto cierro el chiringuito que acabo de empezar del hilo informativo de Ariadna, pero volveremos en septiembre con una nueva tertulia para ya sí indagar más en los temas de la actualidad desde esta mirada profunda, desde la sabiduría perenne, desde las ciencias holísticas. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros, por supuesto, madre mía. Gracias a todos, gracias Ariadna. Gracias. Y gracias, Alex, por dejarme tu trono. Chao.